desde las diferentes instituciones que hacemos parte de esta red a sus quehaceres, al quehacer relacionado con la innovación y la transferencia de conocimiento. El primer webinar de hoy se denomina la propuesta de valor más allá de un concepto que ya lo vamos a perfilar de manera muchísimo más detallada. El próximo 3 de marzo tenemos nuestro cuarto webinar, que es oferta y demanda en el camino de la transferencia de conocimiento. Muchos de ustedes nos escribieron a nuestro correo electrónico indagándonos acerca de dónde están alojados los videos de los dos primeros webinars relacionados, el primero con transferencia 3.0 y el segundo con un concepto relacionados con los conceptos asociados a la innovación. Eso los vamos a tener muy pronto colgados en nuestra página web, que estamos pues terminando unos detalles en ella para poderla divulgar oficialmente. De ahí en adelante tenemos cada 15 días temas diferenciados, ruta para la innovación, que son dos webinares, el quinto y el sexto. Séptimo, gestión del riesgo en proyectos de I+D+I, herramientas facilitadoras para la transferencia de conocimiento el 5 de mayo. El ADN de la spin-off 19 de mayo, cómo atraer inversionistas el 2 de junio. Y cerrando con los tres últimos con una orientación especial a presentar los casos de éxito, tanto en lo que tiene que ver con estructuración de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, como en procesos de comercialización de tecnologías, y cerrando con la clausura de este programa con los casos de éxito en la creación de spin-off en las 11 universidades que hacemos parte de la red. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta segunda temporada. Es un programa que diseñamos con el objetivo que generemos este ecosistema en torno a la innovación y la transferencia del conocimiento. El día de hoy, como les mencioné, tenemos nuestro webinar, la propuesta de valor más allá de un concepto que busca básicamente muchísimas gracias en ese momento, y esta webinar lo estará liderando la profesora Franklin Páez Rivera de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Franklin, que nos estará acompañando, es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia en investigación, innovación, docencia, propiedad intelectual, transferencia de conocimiento, construcción de modelos de gerencia y gestión, formulación y implementación de estrategias y políticas en marco de desarrollo en instituciones de educación superior, en la dirección y gestión de proyectos, enfocada al establecimiento de la capacidad Discúlpanos, Dayana, te estamos escuchando entrecortado. De clase mundial y en investigación dirigida a la sostenibilidad. Si lo logro, ¿ya me escuchan mejor, Blanca? No te estamos escuchando. Entrecortado. Y tu audio está muy pixelado, pero tu video está muy pixelado. ¿Me están escuchando mejor? Líder en administración de empresas. Dayana, no sé si quieras deshabilitar tu video para ver si te podemos escuchar mejor. Sí, eso era lo que iba a hacer. No es que he tenido problemas hoy de conexión. Pampiana, que tiene mejor red, esos pero se van alistando. Innovación de la Pontificia Universidad Javeriana, entre otras consultorías a MIPYMES. Entonces, con el objetivo de dar viabilidad al webinar, Franklin y Diana, es suyo el público e iniciamos en este momento el webinar.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Durante el webinar estaremos compartiendo vía chat el formulario de inscripción al cuarto webinar, el formulario y el formulario de asistencia. Muchísimas gracias por hacer parte de este escenario de transferencia de conocimiento. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Por favor, me confirman si están escuchando bien. ¿Estamos bien de audio? Sí, Diana. Si estás bien de ¿Listo? audio. Listo, Sí. Perfecto. Bueno, Dayana, pues muchas gracias por la introducción. Y bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a dar inicio pues a la charla de la propuesta de valor, más allá de un concepto. Más allá de un concepto es porque esta es una de las palabras que usamos como más frecuentes en nuestras conversaciones en el día a día, sobre todo en el entorno profesional. Es una palabra pues que digamos que puede darle como un poco más de nivel o sofisticar nuestro discurso, pero queremos a través de esta charla pues mostrar que es mucho más allá de una palabra o una definición, sino que tiene un trasfondo muy importante que puede apoyar de una manera bastante como representativa los procesos de transferencia, de alineación con el entorno, pues que es justo el objetivo en parte de lo que queremos transmitir a través de este ciclo de charlas. Entonces, pues como les mencionaba Dayana, vamos a estar el ingeniero Franklin Ignacio Páez Rivera, coordinador de innovación y transferencia de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y quien les habla Diana Solano, gestora de proyectos de innovación de la Dirección de Innovación de la Universidad Javeriana. Antes de dar inicio, bueno, igual Dayana ya hizo como este contexto de lo que había pasado en 2020 en este ciclo de charlas y también de lo que viene en 2021, pero si se dan cuenta y por la temática que Dayana nos compartió, durante 2020 tuvimos un par de charlas, una que estaba enfocada en temas de transferencia 3.0 y los desafíos pues, que tenemos en el... Perdón, ¿hay alguien con el micrófono habilitado? No sé si lo pueda deshabilitar, por favor. Y si tienen que estar... No, yo estoy haciendo para que comí. A ver. Ay, Angie, no sé si me puedas ayudar deshabilitando los micrófonos que están, creo que habilitados. Gracias. Entonces les decía que en el año pasado pues tuvimos esta charla de transferencia 3.0 donde se vieron todos los temas relacionados con los desafíos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en materia de competitividad, una charla de cartas maestras en el contexto de las IES para lograr estos temas de innovación y transferencia de una manera mucho pues exitosa. Y lo que viene a futuro, vamos a tener charlas sobre estructuración de proyectos de spin-off, oferta y demanda, cómo se logra esa alineación, la ruta de innovación y otra serie de herramientas pues, que apalancan de una manera importante estos procesos de transferencia. ¿Por qué esta charla es importante? Porque como vemos en todo este contenido aparecen unas palabras recurrentes: ecosistema, entorno, mirada hacia afuera, y digamos que la propuesta de valor y lo que les queremos presentar hoy es justamente ese puente o esa herramienta que nos permite generar como ese encaje entre lo que pasa en ese ecosistema interno de innovación en nuestras instituciones y las posibilidades que están presentes en el entorno, que como sabemos pues allí encontramos diversidad de actores con un sinnúmero de necesidades, prioridades y demás. Entonces, por eso esta charla tiene como esa relevancia, que es lo que nos va a permitir generar mucho mejor esa alineación. Agenda del webinar, vamos a dividir esto en 3 segmentos grandes de información. Vamos a hablar un poquito del contexto, de reflexiones, a través de algunos casos, pues que se aterrice mucho más ese tema de la propuesta de valor y en la práctica cómo se evidencia el resultado de un buen o mal uso. Vamos a tener un segmento donde se va a hablar de la propuesta de valor en los proyectos de las IES. Si bien la propuesta de valor es un tema transversal que aplica pues, a diversos tipos de negocios con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, pues para nosotros es muy importante que podamos aterrizar estos conceptos a la realidad y el contexto de nuestras instituciones de educación superior y las oficinas donde nos encargamos de apalancar estos procesos de transferencia. Y finalmente, pues, vamos a hablar de algunas herramientas para el diseño y mejora de estas propuestas de valor. Ya para entrar en materia, entonces quiero iniciar esta sesión dejando esta reflexión. Es una pregunta y pues que no la vamos a responder ahora, pero que esperamos a lo largo de la sesión pues cada uno se vaya generando su respuesta o con su propio criterio pues tomando una posición frente a esto, y ese, en el marco de un proceso de innovación y transferencia al entorno, ¿cuál de los siguientes elementos cobra mayor relevancia?
el producto, conocimiento, servicio, método, proceso, esa innovación con resultados, pues, esa investigación con resultados súper destacados, o el problema que hay en el entorno y la solución que yo logro dar a ese problema con digamos que con mi desarrollo. Dejo ahí la reflexión y pues para ya entrar en materia sobre el contexto, pues lo vamos a hacer a partir de 3 casos. Vamos a usar un caso que es muy cercano pues a todos, seguro todos hemos en algún momento interactuado con este producto, y luego ya vamos a entrar con un par de casos que se acercan mucho más a lo que es el día a día en nuestras oficinas o en las entidades, pues como que estamos en esta línea de transferir resultados al entorno y lograr pues innovación. Entonces, así como súper directo, la definición de propuesta de valor la voy a introducir pues de una vez para que a lo largo de los casos la tengamos como referente y veamos pues como a la luz de la definición en qué fallaron o en qué estuvo bien o en qué estuvo, digamos que mal aplicado esta herramienta, que es más allá de un concepto, es una herramienta. Entonces, la propuesta de valor contiene los elementos clave que caracterizan un método, proceso, producto o servicio y que hacen que un segmento de usuarios o aliados estratégicos prefiera esa oferta y no otras similares o sustitutas. Entonces, con esta definición quiero que veamos, resalté en negrilla algunos elementos y puse ese I en rojo porque la propuesta de valor no hace alusión a la descripción de nuestro producto, servicio, método, no es eso, realmente son las características que tiene ese producto o proceso, pero que hacen que ese segmento la seleccione. Y para que yo pueda, digamos que para que ese match se pueda dar, necesariamente la propuesta de valor me invita primero a conocer y a entender quién es ese usuario, qué necesidades tiene, qué es lo que realmente busca lograr para que yo con las características de mi producto o servicio pues pueda lograr, digamos que seducirlo para que seleccione y prefiera nuestra oferta. Entonces el valor realmente no es algo que se genera de forma subjetiva, o sea, el valor no lo genera un producto por simplemente existir o un servicio por simplemente ser. El valor es un ejercicio, o sea, la generación de valor es un ejercicio de definición consciente y que va, pues como les digo, mucho más allá de las características del producto o servicio en sí mismo. Necesariamente nos evoca a conocer ese segmento y las necesidades de sus usuarios. En nuestro caso 1, pues parece una pregunta muy simple, ¿por qué las personas consumen malteada? Pero fue una pregunta que puso en jaque a una empresa, pues digamos que muy grande, una multinacional, McDonald's, este es un caso de la vida real, en un momento muy importante pues de su planeación y de sus proyecciones. Ellos quisieron fortalecer el producto malteada en el mercado, vender más, y pues dijeron, bueno, ¿será que tenemos que innovar en este producto para lograrlo? De hecho, este es un caso que documentó Clay Christensen, que como ustedes saben, pues es uno de los referentes en estos temas de innovación disruptiva, es un investigador y profesor de Harvard Business School, y documentó este caso, que es muy real. Entonces, básicamente a la derecha lo que mostramos es un esquema donde tenemos unas personas y una malteada en el centro, la malteada como una joya, como de ese análisis, o sea, es como el centro de todo, todos giramos alrededor de la malteada. Y por otra parte, a la derecha, pues vamos a tener un esquema de analizar esta situación un poco distinta, donde tenemos un grupo de personas y un objeto malteada como al lado, donde no necesariamente ellos van a tener o querer relacionarse con la malteada, pero pues bueno, está ahí presente, eventualmente se genera una relación. Entonces este va a ser un caso que nos va a mostrar como una misma situación, analizada de 2 formas distintas, pues nos va a llevar a unos resultados completamente, pues como distintos, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, lo que hizo pues McDonald's en su momento fue contratar una consultoría de miles pues de dólares, y esa consultoría se enfocó en desarrollar los mejores focus group, encuestas, entrevistas, acercamientos al entorno, pensando siempre que la malteada era el centro. Entonces se enfocaron en preguntarle pues a las personas, bueno, me imagino que ya mis sabores son los mejores, incluso mejores que los de la competencia, pero indaguemos en las personas cómo mis sabores o qué otros sabores les gustaría. Tal vez mis toppings, que si bien ya son distintos, pues veamos cómo metemos nuevos toppings y pues ya diferente, la gente se va a animar a venir a probar esos nuevos sabores con unos toppings distintos, la viscosidad es única, entonces fueron a validar si aún digamos que era como la más pertinente, la que más le gustaba a las personas o no. El envasado de pronto también lo validaron, si permitía la portabilidad y demás. Y además pues tenían como en su cabeza que de hecho ya pues su marca McDonald's hacía que ya
llevaran un 50% de ventaja sobre el poder de decisión de las personas para escoger malteada. Y resalto en negrilla malteada, pues porque si se dan cuenta, todo fue malteada, mi producto estrella la malteada, va a mejorar. ¿Qué pasó y cuál fue el resultado? Cero incremento, no cambió en nada el desempeño de las ventas de malteada, realmente pues todo se mantuvo estático y fue pues un gran golpe. Entonces pues quisieron como mejorar y cambiaron este análisis. Se enfocaron en analizar a los consumidores de malteada. ¿A qué hora se acercaban al punto de venta a comprar malteada? ¿Hacia dónde se dirigían cuando tomaron la decisión de comprar malteada? ¿De dónde venían? ¿Hacia dónde iban? Les preguntaban si no hubieran comprado malteada en ese momento del día, qué otra opción hubieran tenido pues, para satisfacer esa misma necesidad que tenían y por qué escogían la malteada de McDonald's y no otras. Entonces cambiaron el análisis, ya la malteada, se desenamoraron un poco de su malteada y lo que empezaron fue a validar esas personas que buscaban lograr a través de esa compra. Entonces la respuesta a esa pregunta es: básicamente se dieron cuenta que a las 6:30 de la mañana, en un pueblo de Estados Unidos, las personas tenían que desplazarse cerca de 1 hora y media del casco urbano al lugar donde trabajaban. Y las personas lo que respondían a esas preguntas que les mostré anteriormente es: lo que buscamos es compañía de entretención como en ese largo camino, o sea, es un camino muy largo, 1 hora y media manejando, pues como que no sé, quiero llevar algo que me mantenga como entretenido. Si me compro un banano, pues como que en 2 mordiscos me lo acabo. Si me compro una dona, se me cae todo el azúcar encima, no puedo, me embadurno todo azúcar, el timón, no la logro. Entonces dijeron, pues la malteada por su envase y como que pues es más manejable, dura muchísimo, dura pues mi 1 hora y media de camino y además me mantiene satisfecho hasta las 11 de la mañana, o sea, la consumo a las 6 a.m. y llegan las 11 y todavía me siento como sin hambre. Entonces, perfecto porque me enfoco solamente en mi trabajo toda la mañana. Entonces, lo que buscaban realmente las personas no era ir a buscar la mejor malteada de fresa con el topping de chocolate, sino realmente ir por dos cosas. Diversión, pues como entretenerse pues en el camino, más que divertirse era mantenerse como entretenidos consumiendo el producto y sentirse satisfechos todavía a las 11 de la mañana. Esta mirada, además de entender esto, logró que, y esto puede aplicar incluso para nuestros casos, si bien es un producto como de consumo masivo, pero McDonald's al hacer el análisis con la estructura 1 de la malteada en el centro, pues solo se enfocaba en dos posibles competidores, en Burger King y Wendy's y otras malteadas. Pero al cambiar este esquema de análisis, pues varió algo que además esto sí trajo los resultados que ellos querían, porque ahora ya sus competidores no eran solo las malteadas, eran todos o su posibilidad más bien de mercado eran las personas que consumían ahora donas, sneakers, bananos y otro tipo de productos. Entonces le habrá a McDonald's la posibilidad de tener un mercado 7 veces más grande, muchos más ingresos a través de una comunicación asertiva que seduzca a esas otras personas que se van por las otras opciones, ya entendiendo cuál era su real necesidad. O sea, no era promover nuevo sabor súper sofisticado, era algo distinto. Entonces, con ese caso, pues la idea es ejemplificar un poco cuando uno cree que está diseñando una propuesta de valor y se centra solo en su producto, puede tener este tipo de errores en la salida, porque realmente muchas veces los usuarios escogen un producto no por lo que uno cree, no porque el producto es lo que es porque tienen otro tipo de necesidades. Vamos ahora con nuestro caso 2, lo denominamos del laboratorio al mercado. Este ya es mucho más cercano pues a lo que puede ser nuestro día a día. Ocurrió en una empresa que creo que hoy, yo creo que una vez al día uno escucha ya el nombre de esta empresa en Pfizer o uno lo pronuncia. Y en 1995-98 Pfizer estaba trabajando en unos medicamentos nuevos para tratar la hipertensión, la angina de pecho. Era una sustancia que se llama sildenafilo. Y pues hicieron como toda la investigación, el desarrollo pues como de los primeros prototipos de este medicamento, empezaron a desarrollar los estudios clínicos y bueno, obtuvieron algunos resultados pues interesantes, pero realmente como nada del otro mundo. De hecho, para angina de pecho parece que no funcionaba muy bien. Sin embargo, esta empresa tiene, o en ese momento tuvo como una filosofía muy importante, era ver y global un poco más allá, digamos que en el marco del desarrollo de estos estudios clínicos tener mucha más apertura y mente abierta y no solo fijarse o estar con la meta de ver si esto funcionaba para hipertensión o no, sino ver qué otras cosas pasaban durante esos estudios clínicos que pudieran ser como algunos efectos que pudieran, ¿por qué no?, resolver otras problemáticas que no era lo inicialmente planeado. Entonces, con esa visión,
se dieron cuenta que uno de los efectos de este medicamento era en los pacientes masculinos, que después de 30, 60 minutos de consumir el medicamento se generaban erecciones. Digamos que no se quedaron con decir, ah, bueno, pasa esto, sino que dijeron, bueno, pues miremos, o sea, de pronto no es hipertensión, pero miremos si esto tendría mercado, pues, o sea, como... Y se dieron cuenta que 30 millones de personas en ese momento en Estados Unidos, pues hombres, necesitaban esa solución. Entonces, ¿qué hizo Pfizer? No dijo, bueno, pues nada, desechamos, adiós esta investigación, ahora cambiemos de medicamento para igual lograr nuestro objetivo que tenemos súper en mente de hipertensión, sino que lograron capitalizar pues esto que ya habían logrado, que no era lo que se esperaban en principio, hicieron una transformación de la propuesta de valor y generaron este producto que pues es el Viagra. En su primer año de ventas en el 98 vendió billones de dólares y fue el precursor pues para otro tipo de medicamentos que hoy en día existen pues para esta necesidad en el mercado. Entonces ese es otro caso donde, y que ejemplifica que la propuesta de valor no solamente, no es estática, no es como que yo diseñé ese producto para tal fin y tiene que ser este fin. La propuesta de valor también es una cosa, es una herramienta que nos permite entender nuestro producto de una manera flexible, identificar otras oportunidades, porque digamos que salimos al entorno a buscar las necesidades y pues necesariamente o muy probablemente no son exactamente como nos las imaginamos en la fase de concepción y desarrollo de una solución. Bueno, entonces este es nuestro caso 2. Ahora vamos a ir con un caso 3. Este es el caso universidad, o como uno podría decir, esto le pasó a un amigo. Le pasó a un amigo y es una tecnología que yo creo que pues en nuestros entornos puede darse mucho de esto, una tecnología que es... digamos que de mucho nivel tecnológico, es un módulo de inteligencia artificial que permite pues a los robots o a este tipo de máquinas tomar decisiones, y adicionalmente pues se ha gestionado con una metodología, o desarrollado con una metodología que permitía que los robots tuvieran como un poco más de empatía, como de hecho como algo de gestión emocional, y darle a los robots una respuesta pues muy interesante en escenarios impredecibles. Normalmente los robots siguen un libreto, en este caso pues como que el robot podía tener una respuesta distinta a un libreto preconcebido. La tecnología tenía pues unas características en cuanto a su arquitectura muy interesantes porque era un híbrido entre hardware y software, entonces tecnológicamente es un tema muy de avanzada. Y cuando nos sentamos con el equipo de investigadores a pensar en, bueno, cómo empezamos a salir al mercado, al entorno, a ver esto para qué funciona, pues teníamos todo este listado de super características, los investigadores y nosotros también lo vimos de esa manera, dijimos, no, pues esto sirve para cualquier robot que tenga interacción con humanos, o sea, cualquier robot que tenga ese fin, y pues esto con su tema de gestión emocional, pues súper pertinente. Entonces lo que dijimos es, busquemos empresas que tengan unos robots de interacción humana, pero que no sean como tan sofisticados. Entonces buscamos una empresa, varias, pero esta es una empresa de robots educativos, que pues como que los vimos en la foto, hicimos pues igual un análisis más a fondo, acá les cuento solo por encima lo que fue esto, y pues no se veían, dijimos, no, pues esto podría tener como más brazos, una pantallita más chévere, donde el robot pudiera expresar otro tipo de emociones, no solo esa lucecita. Contactamos a la empresa y llegamos y les dijimos, bueno, pues vimos sus productos, nosotros tenemos esta súper idea, este súper, digamos que cerebro para robot que te podría permitir además a ese robot hacerle ABC, meterle pantalla y demás, pero el resultado y la respuesta de la empresa fue como, a mí no, eso no es una necesidad para mí, mis robots son robots emocionales, pero para niños con autismo, mi robot no es así de sofisticado porque yo no lo pueda hacer mejor, sino porque pues digamos que mis usuarios finales, pues si yo pongo esto a que genere todo tipo de estímulos sensoriales, pues como sabemos los niños con autismo son muy sensibles a eso, entonces pues rechazarían mi producto. Entonces, bueno, luego lo que hicimos fue transformar, conversar con la empresa y entender ahora sí a fondo sus necesidades, entender más a fondo su proceso de diseño y dónde sí la tecnología tendría pertinencia, pero pues son ese tipo de cosas también que pasan cuando uno diseña más desde la concepción como un poco ensimismada de lo que es el producto y creer que sirve para muchos y a todo el mundo le encantaría, y no visto más en la salida al entorno desde la necesidad que podría tener para poder generar esa empatía. O sea, cuando uno sale afuera, lo primero que le debe hablar pues como a su contraparte sobre problemas, necesidades, y luego sí mostrarle puntualmente uno qué podría ofrecerle para esas necesidades o esos problemas. Entonces, ese es nuestro caso 3.
mucho más cercano y pues de hecho nos pasa en las universidades. Y con esto pues quiero cerrar un poquito esta exploración de casos. Hay un error muy común que cometemos cuando diseñamos propuestas de valor, además de el de enamorarnos pues de nuestra idea, que ese es el error número uno, el amor y creer que es buenísimo y pues que me lo tienen que comprar porque yo creo que es bueno, pero también es porque uno tiende a confundir los satisfactores con las necesidades y creo que eso es clave que para desarrollar propuestas de valor. Una necesidad no es, por ejemplo, o sea, nadie pues se levanta un día diciendo necesito un robot educativo, o sea, nadie se levanta un día diciendo eso, a menos que pase algo que ya les voy a contar, ni tampoco uno se levanta, un agricultor diciendo necesito un promotor de crecimiento vegetal que sea biológico, o una empresa de cosméticos pues tampoco dice mi necesidad es un extracto biológico para producir cosméticos. Realmente en la línea de esos ejemplos, una necesidad sí puede ser un profesor que todos los días se levanta pensando cómo hago yo para enseñarle a estos niños de noveno de bachillerato a que usen mejor la tecnología, que tengan mayores competencias, a que aprendan a resolver problemas de final abierto y no solamente las cosas de ABCD, y además pues que aprendan de competencias relacionales. Eso sí es una necesidad y algo que lo puede a uno despertar a las 3 de la mañana como, pucha, ¿cómo hago mejor esto? Y la solución, o sea, que me puede satisfacer esa necesidad puede ser un robot educativo, pero también puede llegar a ser un computador. De pronto hay muchas soluciones, algunas más eficientes que otras, incluso hacer dibujitos, no sé, en un tablero, pero digamos que hay muchas posibles soluciones. Entonces, la necesidad es esa, el robot educativo es un satisfactor a esa necesidad. En el caso de los temas agrícolas, pues los agricultores, lo que los trasnocha realmente es cómo hacen para que sus cultivos crezcan más rápido, para lograr una mayor conversión pues de lo que se cultiva, pues digamos que económicamente, y además pues también les preocupa que no degrade el suelo, porque seguro que habrán unas soluciones que sean muy eficientes, pero que nada, después de la primera siembra ahí no vuelve a crecer nada en mucho tiempo. Entonces eso sí es una necesidad, algo que lo trasnocha. Una solución puede ser el promotor de crecimiento vegetal que yo desarrollé en mi laboratorio, entonces tengo que entender un poco más esa necesidad para saber por dónde también puedo conectar con esa conversación pues, con el usuario potencial de mi producto. Y en el caso de las empresas de cosméticos, pues es igual. Normalmente ellas siempre están buscando cómo ganar credibilidad con las personas que usan, por ejemplo, un producto antiarrugas. Son empresas donde en ese mercado la vigencia de un producto es de 2 años y todo el tiempo tienen que estar mostrando como nueva crema con el extracto de los Alpes, última tecnología. Entonces, muchas veces buscan tienen esa necesidad y buscan como nuevos desarrollos usando pues insumos como distintos para poder sacar esa publicidad. Entonces eso es súper clave, no confundirlos, y eso pues nos va a permitir hacer una mejor y digamos que una reflexión mucho más objetiva de cómo se les puede generar valor a algún actor en el entorno. Entonces, bueno, para ir cerrando como esta primera parte de esto que les he contado, pues recordar que la propuesta de valor va entonces mucho más allá de la definición del producto, se enfoca realmente en quiénes y qué es lo que necesitan. Y luego me devuelvo y veo, entendiendo esos quiénes y qué necesitan, cómo lo que yo tengo puede satisfacer o alinearse con esas personas y sus necesidades. Y en la parte inferior puse nuevamente como la definición que les compartí al inicio. Resalto la palabra necesidades, pues porque como hemos visto, toda la propuesta de valor se formula a la luz de necesidades. Para que uno pueda identificar necesidades, necesariamente tiene que empezar a ser mucho más empático. La empatía es un elemento clave cuando uno quiere diseñar una propuesta de valor, partiendo que uno necesita desenamorarse pues de su desarrollo, un poco dejarlo de lado, digamos que seguirlo amando, pero en el ejercicio no tenerlo tan presente, y hacer como una reflexión muy objetiva. Ahora Franklin les va a contar cómo uno puede hacer esto. En ese proceso de empatía, pues uno es cuando empieza a encontrar las necesidades reales, los problemas reales, los retos que existen, y uno se puede volver en esa medida un generador de soluciones. Solo hay una solución si logro identificar realmente un problema o un reto. Entonces la invitación en esta primera parte pues es que en estos procesos de salir al entorno, de transferir, pues ya debemos volvernos mucho más creadores de soluciones que de productos, servicios, procesos y métodos, porque como sabemos y como quise pues transmitir acá, en sí mismos por ser en sí mismos lo que son, no generan el valor a los segmentos. Entonces Franklin, te doy la palabra, voy a dejar de compartir para que tú puedas proyectar. No te estamos escuchando, Franklin.
Ahora sí. Suele pasar. Ahora sí, Franklin, ya se te escucha. Gracias, Diana. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Gracias. Estimada ingeniera Diana Santoyo, buenas tardes. Por aquí veo mucha gente conocida, eso me alegra. Diana, ¿me ayudas, porfa? Se está proyectando. Se está proyectando, Franklin, no te preocupes. Está tu proyección, sí. Lo que no está muy bien es tu video, entonces no Sí, ya se lo ve. apagué. Listo, Franklin. Ahora sí, disculpa. Sí, Estamos está viéndote perfecto. Sí. Listo, gracias, muy amable. Entonces, vamos en esa línea conductora, lo que quiero hacer ahora es aterrizar un poquito todas las generalidades y reflexiones en contextos amplios, ya un contexto en un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en ambientes de instituciones de educación superior. Para eso y eso teniendo en cuenta todos los escenarios y espacios, por llamarlos de alguna manera, académicos, de investigación, de desarrollo, de innovación, de emprendimiento y todos los espacios generadores de conocimiento que puedan transferirse a otros escenarios, independiente de la transacción. Entonces, una definición que me gusta mucho es que la propuesta de valor es el medio por el cual se transmiten esas bondades y beneficios de un producto a los demandantes, es decir, a esos usuarios, entendiéndose que esas bondades y beneficios no son los productos ni los servicios que nosotros estamos generando dentro de esos proyectos de investigación, desarrollo e innovación y algunos de emprendimientos con más razón, generando desde los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, satisfaciendo sus necesidades. ¿Cuáles necesidades? Las del cliente, pero teniendo en cuenta también necesidades internas desde las capacidades que yo tengo como institución de educación superior en este caso, para responder a esos duelos y a esas frustraciones que tienen los usuarios. Por lo general, nosotros desde la práctica en la escuela, nosotros tratamos de abordar todas esas iniciativas, así las llamamos, desde proyectos de cursos, trabajos de grado, trabajos de pregrado, de maestría, de doctorados, de extensión, sobre todo de extensión porque ahí hay servicios especializados que nosotros cubrimos a través de la demanda del entorno, así como hacen otras instituciones de educación superior. Aquí lo interesante es que nosotros que alineemos esas necesidades y demandas internas frente a lo que nos podría, lo que está necesitando el mercado. ¿A qué voy? Por ejemplo, si hay un curso, ahorita voy a mencionarles un ejemplo de el año pasado, creo que en el segundo semestre nos otorgaron una patente de invención desde el programa de ingeniería mecánica, pero la iniciativa fue desde un curso académico. Entonces ellos a través de una visita empresarial y después a escala industrial y por unas revisiones del arte y también unas revisiones comerciales, encontraron ciertas oportunidades y duelos en ciertas industrias metalmecánicas, que no es solo proteger la tecnología para aumentar índices académicos, o porque de pronto el Ministerio de Educación o MinCiencias nos mide y ahí se categoriza mejor el grupo de investigación, o no sé, todos los beneficios y bondades que eso puedan traer académicamente, que son muy buenas, pero también hoy por hoy que funcione en la vida real y que sí calce en algún escenario, por llamarlo de una manera. Entonces es muy importante conocer cuáles son esos actores internos desde nuestra institución de educación superior para funcionar armónicamente y dar respuesta a esas necesidades en el relacionamiento con ¿quiénes? Con instituciones de educación superior, con otras con corporaciones, centros de investigaciones, centros de innovaciones, organizaciones, gobierno, empresas públicas, privadas, y en realidad entender el entorno de las comunidades per se, porque precisamente ahí vamos a encontrar un escenario de sectores muy interesante y un volumen de usuarios o de personas que necesitan y que están dispuestas, ¿por qué no?, pagar por esa solución que le esté aliviando el duelo que tengan. No me pasa la diapositiva. Ahora, ya listo. Para eso encontramos tradicionalmente, voy a citar algunas herramientas rápidamente, que pueden
ayudarnos en esa gerencia y en esa gestión de la propuesta de valor. ¿Y por qué me remito a la parte de gestión y de gerencia? Acuérdense que hay diferentes tipos de toma de decisiones, que hay unas que son directivas al interior de las instituciones superior y hay otras que son ya de gestión cuando ya se aprueba ese relacionamiento, por llamarlo de alguna manera, en pro de satisfacer una necesidad desde la parte académica que está relacionada con la parte de extensión o la parte de investigación. Estoy cubriendo como todos los escenarios. Entonces, esas tomas de decisiones se pueden manifestar en este lienzo que estoy presentando en este momento, en donde del lado izquierdo de sus pantallas encontramos un bloque destinado a capacidades a parte interna, perdón, a toda la parte interna, en este caso de institución de educación superior, clave, ¿para qué? Para dar respuesta a esa necesidad de ese usuario, independiente del génesis de la propuesta de valor. Y del lado derecho encontramos el bloque correspondiente a los mínimos de los clientes, soportado en una estructura de unidades administrativas de investigación y de innovación que van a dar respuesta al soporte del desarrollo de esa solución. Que por lo general son estructuras de costo, área financiera, área de costo, área de compras, áreas que se encarga de la gestión de información que sea oportuna y veraz y contundente en el momento que se requiera para dar, obviamente, dentro del alcance una respuesta. Y todos esos dos bloques, es decir, el bloque de clientes y el bloque a su izquierda de institución de educación superior en este caso, y cuando digo ahí es que vamos a identificar cuáles son las actividades claves para dar solución a esa necesidad, entendiendo la necesidad como requisiciones o requerimientos de ese usuario. En ese relacionamiento ¿con quién? Con actores internos y externos que van a constituirse aliados. Nosotros primero, para que esto funcione como consejo y por experiencia, tenemos que ser aliados internos y ponernos de acuerdo dentro de nuestras instituciones de educación superior, porque hay veces, en ocasiones, perdón, se presentan quiebres. ¿Quiebres en qué? En el proceso. Oficina jurídica, con procesos administrativos, con dirección de investigación, con vicerrectoría de innovación. Bueno, es decir, que yo aquí estoy permeando y estoy dando un check a ese relacionamiento que es supremamente importante, conocernos cuáles son nuestras filosofías, hasta dónde ir y hasta dónde mermar en nuestro proceso. ¿Cuáles son los mínimos que yo debo conocer de ese cliente u usuario? ¿Cuáles son cuál van a ser esos clientes usuarios realmente? Y para eso hay una plantilla de texto para conocer lo que yo llamo su personalidad. Cada individuo, por llamarlo de alguna manera, y digo individuo, es en su relacionamiento con los demás, es decir, como bloque. Un individuo, para mí, en ese ejercicio es una institución de educación superior que tiene una filosofía y un modo operandi en este tipo de ejercicios. Entonces, si yo me logro conocer cuál es mi personalidad, hasta dónde puedo trabajar y cómo lo puedo hacer, que este es el ejercicio que estamos haciendo, el cómo realizarlo en el interior de las instituciones superiores, entonces yo creo que ese ejercicio de propuesta de valor va a tener buenos frutos. En ese orden de ideas, el modelo Canvas es una herramienta que permite analizar, crear todos esos modelos de negocios de forma simplificada, y no solamente de negocios, sino de relacionamientos con otras aristas de otros actores. Franklin, te estamos escuchando un poquito. Franklin, te estamos perdiendo. Te perdimos. Hay un micrófono, creo que es abierto. Estaba revisando, no, creo que también es retorno de tu propio micrófono. Dale que estamos aquí. ¿Ahora me escuchan mejor? Deshabilítalo y vuélvelo a habilitar, Franklin. Vale. Listo, creo que ya. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, Franklin, ya te escuchamos mejor. Muchísimas gracias. Me da un vasito de piña. Mitad de piña, mitad de agua. Si quieres, si no yo. ¿Ya ven la presentación?
Yo no Sí, Franklin, la estamos viendo. Voy a silenciar todos los micrófonos para que tú vuelvas a habilitar el tuyo. Porque... Vale. Listo. Ahora sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, Franklin, ya te estamos Perfecto. Listo. Entonces, esta herramienta lo valioso en las experiencias de propuesta de valor desde la universidad son los tipos de relacionamiento y la conformación de ¿qué? De esos lazos de confianza para poder identificar y conocer verdaderamente a el usuario de esa tecnología para resolver y entender más bien esa necesidad. Un momentico aquí, por favor, que se salió. ¿Ya se está proyectando la lámina? Sí, Franklin. Gracias. Aquí voy a hacer un zoom en el lienzo en propuesta de valor y segmento de los clientes. Aquí es muy importante entender cuáles son las alegrías, entendiéndose, por ejemplo, desde una parte de ciencias exactas, desde la parte de funcionalidad. Cuáles son sus frustraciones, cuáles son las tareas y los checks que ese cliente, por ejemplo, una persona natural o jurídica, necesita resolver frente a una situación. La propuesta de valor, ¿qué debe contener? Un producto y un servicio integrado a través de las demás bondades y beneficios que mencionaba Diana en la primera parte de esta presentación. ¿Cuáles son los creadores de alegría? Es decir, si yo necesito, por ejemplo, la pastilla para esos usuarios, ahí hay un tema de que se cohiben porque le dan pena decir que tiene disfunciones, pues tienen disfunciones eréctiles, entonces la logística, cómo van a hacer, cómo va a ser la venta de esas pastillas y demás. Entonces, ¿cuáles son los demás elementos que van a integrar, por ejemplo, a un producto y un servicio como complemento en respuesta a sus necesidades? Eso es muy importante y para eso tenemos que conocernos y también hacer lazos de confianza. Es decir, que en el relacionamiento para entregar una buena solución no se deben omitir en la gran mayoría de situaciones criterios claves y contundentes para dar solución a esa necesidad. Otra herramienta importante que nos permite observar y tomar decisiones frente a datos que se convierten en información es la inteligencia competitiva. Y aquí es importante, y me voy a tener 2 minuticos, para mencionar que independiente de las etapas y de los modelos que dan respuesta a la inteligencia competitiva, aquí lo interesante es que esas etapas calzan perfectamente en nuestro escenario de instituciones de educación superior, en proyectos de investigación, innovación y desarrollo, en las etapas de concepción del proyecto. Es decir, en las etapas de diseño y desarrollo, yo necesito captar información, seleccionar esa información y determinar oportunidades para seguir en ese proyecto. Entonces, vemos, eso es como citando un ejemplo. En procesos de evaluación, entonces ahí se remite a ciertos componentes de la metodología y también del desarrollo del proyecto, teniendo como referente una meta a entregar. Entonces, esta herramienta lo que nos hace, para la cual nos sirve desde nuestra experiencia es tomar decisiones frente a situaciones en cada una de las etapas que conforman ese proyecto. Recordemos que las etapas se complementan unas con otras. Nosotros nos podemos retroceder y tomar medidas al respecto y mejorar ese eslabón dentro del diseño, por ejemplo, o desarrollo del proyecto. Esta es la plantilla que yo les hablaba para conocer un poquito más a la personalidad y hacer un mayor clic o una mayor empatía con ese usuario o ese cliente con el cual nosotros nos estamos relacionando. Entiéndase cliente o entiéndase usuario, puede ser interno o externo. Les comparto experiencias de nosotros. Por lo general, nosotros tenemos al interior, al igual que otras instituciones, monitores graduados que están haciendo, por ejemplo, sus maestrías al interior de la institución, y su proyecto de grado, ya sea de profundización o de investigación, es una aplicación en un departamento administrativo o de investigación
dentro de la institución de educación superior para resolver una necesidad o algo en particular. Eso también porque puede aumentando per se nuestras capacidades internas. Entonces, importante conocernos también como personas, como institución de educación superior, y también conocer otros actores externos que nos van a permitir ocupar porcentajes de esa torta de necesidades dependiendo del sector donde nosotros nos queramos mover. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque todas estas iniciativas de propuesta de valor dentro de los proyectos, en cualquier escenario académico, de investigación o administrativo, responden también y están alineados, obviamente por ser carácter de universidad, a ciertos requisitos del ministerio, por ejemplo, o de Colciencia, o de Milciencias, o de convocatorias externas al momento de participar. Entonces nosotros tratamos de alinear todas esas requerimientos internos para dar respuesta, porque ahí viene un tema muy importante, el alcance. Ese alcance se traduce a respuestas internas que le debemos, creo, dar respuestas por peticiones administrativas y directivas, pero también queremos hacer transferencia de conocimiento. Entonces, aquí el tema es alinear esas dos posiciones y que ese alcance en cumplimiento de esa propuesta de valor de ese usuario se dé, si se genera ese compromiso. Entonces, aquí podemos identificar personalidad, cuáles son las frustraciones de esta persona, cuál es su estado, cuál es la localización. Si nosotros estamos haciendo el ejercicio con una empresa, es importante identificar dónde está ubicada. ¿Por qué? Porque si estaba fuera, por ejemplo, de Bogotá, el tema de transporte es un punto álgido y crítico. Por ejemplo, ahora con la pandemia, si se necesitan permisos, si no se necesitan permisos, y ahí vamos descubriendo un sinnúmero de barreras que están impactando a esa propuesta de valor en sus ejercicios, en ese ejercicio de propuesta de valor. Y ahí es donde la incertidumbre, ese porcentaje de incertidumbre va a disminuir, que es lo que nosotros queremos, y esa oportunidad, el por qué invertir en este proyecto se hace vital e importante, dando respuesta a la solución. Vuelvo y repito, es una solución integral en un trabajo entre los internos como los externos, dejando como todas las condiciones claras en esa gestión documental. Esta lámina lo que quiero mostrar es que realmente, siendo un poquito redundante, la propuesta de valor va a impactar al título del proyecto cuando lo estemos diseñando, a la problemática y a la oportunidad, a las soluciones similares dentro del estado del arte, porque la concepción de oportunidad va a cambiar, y la identificación de cuáles son los criterios de diferenciador, de carácter diferenciadores de nuestra solución, va a primar frente a otras soluciones. Entonces, ahí se torna muy importante conocer verdaderamente cuáles son las necesidades de ese usuario. También está íntimamente relacionado con ¿qué? Con el modelo de negocio, como lo acabamos de mostrar en las láminas anteriores, la visión de esa solución. Por ejemplo, si tenemos un producto, ¿qué hacer si tiene una fecha de vencimiento? ¿Cuál va a ser el dar de baja de esa solución? Si es un tema farmacológico, o si es un tema de luminarias o una parte eléctrica. Entonces, ¿cuál es la visión del producto en general? También impacta en la forma de trabajo del equipo de trabajo, en seleccionar ese trabajo, ese talento humano, impacta de forma contundente en la identidad de ese producto. ¿En qué sentido? Que necesariamente la propuesta de valor debe reflejar la personalidad y la identidad de esa persona jurídica, de esa empresa o de ese directivo. No es lo mismo también hablar con un gerente, un director general, que con un jefe de producción o un jefe ambiental, independiente de que estemos dentro de la misma organización. Entonces, ahí nosotros pecamos porque nos enfrascamos en el producto o servicio, pero no en la solución. E indudablemente impacta, siendo un poquito redundante, en la solución, la propuesta de valor, que la permite a lo largo de ese diseño y de ese desarrollo y de esa implementación, pues va cambiando dependiendo de las condiciones de las condiciones de trabajo y de cómo se vaya concebiendo esa solución.
Un ejemplo, dos ejemplos rápidamente desde proyectos de innovación. Entonces, hay un caso de ingeniería industrial con unos chicos de semilleros que se ha venido trabajando con liderazgo de dos doctoras de ciencia de los materiales a través de visitas empresariales y a través del conocimiento adquirido y de las experiencias de este talento humano. Entonces, el proyecto surge por la necesidad industrial y ambiental de una empresa de acero y de hierro y de aluminio. Y se observó en esa empresa que había mucho residuo de calamina. La calamina es es algo que va quedando de un procesos productivos desde el acero. Entonces se notó que adicionalmente Colombia no procesa ese residuo, sino que lo vende por lo general a China y a Perú y no lo devuelve al ciclo productivo dentro del país. Entonces ahí encontramos una oportunidad para trabajar sobre este residuo. Y también con el conocimiento de las ingenieras en reducción de óxido y de hierro. Y se inició con el producto para producción de polvo de hierro. Beneficios contundentes y por propiedad, este material es rico en magnetita, tiene ciertos mecanismos de endurecimiento resaltantes y propiedades en reforzamiento de hierro. Este material puede trabajarse con otras sustancias, por ejemplo, como cromo, magnesio, manganeso y vanadio, y se puede hacer una manufactura polimetalúrgica. Nuestra propuesta de valor, ¿cuál es? Disminuir el uso de la arcilla en la elaboración de ladrillos, el cual es un recurso no renovable, hacer uso de un residuo industrial, conllevando a disminución de altos costos de almacenamiento con las industrias que lo producen y disminuyendo los focos de contaminación, reincorporar el material al ciclo de producción y comercializar el material a partir de un residuo. Ya se estaban haciendo ciertos acercamientos informales con 2 clientes. Otro ejercicio muy importante, muy bonito, es el de la dobladora para tubos y barras mediante un mecanismo de apoyo. Esta fue una patente de invención, como les conté, que nos la otorgaron creo que el semestre pasado, y la inversión consiste en una máquina para doblar tubos que integra 2 métodos, uno por rodillo y uno por rolado. Y este trabajo surgió también muy bonito porque sale de un curso de diseño mecánico de sexto semestre de ingeniería mecánica. Liderado por un ingeniero experto en el tema de diseño mecánico y de materiales industriales. Esa tecnología soluciona una necesidad, la cual es usar 2 máquinas de doblez por separado para unirla en una misma pieza, entonces queda en un solo componente. Beneficio que genera, entonces, disminución de tiempo de fabricación de piezas e inversión inicial. Está en una madurez tecnológica, en una TRL5, validación de prototipo en ambiente real, tipo de relacionamientos, ya estamos informalmente viendo cuáles son esos clientes en inversores y queremos hacer 2 opciones, o transferir la tecnología o mirar si hay una mejor opción en cesión de esos derechos de explotación. Posibles sectores económicos, manufactura, autopartes y transformación de acero. Nichos nichos para su comercialización, metalurgia, autoparte y fabricación de estructuras de acero. La descripción de la tecnología, mecanismos que permiten realizar 2 tipos de doblez. Y fuera de esto es un entramado de soluciones porque la solución no es solo la máquina, sino el andamiaje que se está evitando en unir los inputs, también de talento humano capacitarse en unir esas 2 máquinas. Me faltan 3 minuticos, voy a avanzar un poquito, pero quería mostrarles en ambientes reales, en proyectos de innovación, cuál sería la metodología y cuál sería ese acercamiento. Entonces, ese sería como el ejemplo, los 2 ejemplos que le quería traer. Y de dónde surge la iniciativa. A veces los investigadores, y lo digo por experiencia personal, nosotros tenemos que ser más objetivos al momento de materializar estas iniciativas para que den buenos resultados. Y así como lo mencionaba en el apartado Diana, ser muy objetivos en esa revisión del arte, en esa búsqueda de información para poder impactar y que nuestros trabajos de investigación, de desarrollo e innovación soporten y den luz de esa ciencia básica, en nuestro caso que queremos reflejar, pero que tenga indudablemente una aplicación e impacte a nuestras comunidades y a nuestros sectores públicos, privados y también al planeta.
y a resolver las necesidades del planeta como entorno, básicamente. Aquí voy a traer elementos que pueden crear valor a la luz de nuestra experiencia, identificando cuáles son esos sectores. Si nosotros estamos, por ejemplo, en una empresa de diseño gráfico, la estética va a cobrar total relevancia en ese valor, en esa promesa de valor. Hay otros elementos como rendimiento, gestión del riesgo. En gestión de riesgo lo vamos a especificar un poquito más y está relacionado con otro webinar que vamos a dar, creo que dentro de 15 días o un mes, no estoy seguro, pero vamos a ahondar un poquito más en el tema. No solamente existen riesgos financieros asociados, sino ambientales, logísticos, de transportes, de estructurales, también culturales, políticos, y están relacionados con la gestión de los mismos y de las barreras que eso genera. Otros aspectos que pueden crear valor son las características distintivas y diferenciadoras que nosotros determinemos dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando en ese relacionamiento con ese usuario. Otro eslabón importante es la selección de estrategias de venta. Eso es supremamente importante y hoy por hoy, con todas las restricciones de transporte que existen y también de relacionamientos, pues sí que cobra total relevancia. Definición del alcance del proyecto en concordancia con esa respuesta de ese usuario, en tiempo y en la parte financiera. La identidad, ya lo toqué un poquito, que se vea reflejado esa personalidad de ese usuario en nuestra propuesta de valor, que se sienta identificado para que nos la pueda comprar, un carácter de oportunidad y la flexibilidad que me brinde la solución. ¿Qué me permite lograr una propuesta de valor? Optimizar nuestra oferta, la rentabilidad, claridad sobre la necesidad del cliente, entendimiento del entorno, comunicación asertiva, maximizar nuestra demanda y transferir nuestro conocimiento. Estos son como unos ápices generales de lo que nosotros creemos a la luz de nuestra experiencia debemos tener en cuenta al momento de gestionar y gerenciar una propuesta de valor en el contexto de una universidad, de una institución de educación superior, en un ambiente de ciencia, tecnología e innovación. Gracias. Hay un silencio rotundo. Franklin, ¿cómo estás? Es que casi no se me activa el micrófono. Todavía estás Ok. compartiendo pantalla. Sí, ya. Listo, Franklin y Diana, muchísimas gracias. Entonces, desde este momento iniciamos las preguntas, pues básicamente se las dejamos a ustedes, la participación es con levantadita de mano para que estén pendientes. Nosotros también vamos a estar apoyando desde el equipo logístico de los webinars al respecto. Para apoyar a Franklin en lo que mencionó, sí, dentro de 15 días, exactamente miércoles 3 de marzo, tenemos nuestro siguiente webinar, oferta y demanda en el camino de la transferencia de conocimiento. Entonces, desde este momento, damos apertura a la sesión de preguntas a las personas interesadas en participar en nuestro siguiente webinar. El link de inscripción se está enviando por chat, así como el de asistencia. También les pedimos el favor que nos ayuden a diligenciar el link de referido a la valoración de este webinar. Muchísimas gracias por su participación. Entonces damos inicio a las preguntas, a las manitos que tengamos. Preguntas para Franklin y para Carolina. Tenemos a Paula Cifuentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va referida, pues primero quiero agradecerles, me parece muy interesante el tema que nos están planteando. Desde el punto de vista del urbanismo, ¿qué tipo de propuestas de valor se podría considerar para un grupo de investigación que esté interesado en todos estos temas de innovación? Es decir, trascender un poco, es decir, todo tendría que canalizarse hacia la comunidad, ¿verdad? Todo tendría que estar enfocado en las necesidades de la comunidad, según lo que entiendo. Gracias.
Bueno, voy a responder una parte, sobre todo sobre eso último que dijiste, luego, no sé, Franklin, si quieres aportar. Sobre eso que dices de la comunidad, pues depende. Yo, pues, no conozco mucho de esos temas de urbanismo, pero entiendo que, por ejemplo, también podrían haber soluciones donde son más de interés, por ejemplo, las autoridades locales, de las secretarías de hábitat y demás. Entonces, si bien el usuario final es la comunidad y hay que pensar en el valor que también se genera para ellos, también digamos que si lo que se intenta es promover, por ejemplo, algún apoyo de algún aliado gubernamental, pues para poder trabajar como estos temas más masivos, pues también se debe pensar en qué valor se le genera a ellos. Pues esto ya muy a partir de sus planes de desarrollo y demás. Entonces también podría ir en esa línea. Para complementar un poquito también la respuesta, ¿me recuerdas tu nombre? La compañera que nos está preguntando. Paula, buenas tardes. Ahí lo interesante es que hay dos partes, actores internos y actores externos. Se obedece a intereses institucionales para que se enmarque dentro de un camino y puedan darle vía libre a esos proyectos. Ya tú dijiste que había un interés de urbanismo por parte de la institución de educación superior y que quieren relacionarse, pero entonces eso está muy amplio. Hay líneas de acción, así como bueno, no líneas, temas importantes. Entonces yo priorizo, por ejemplo, un tema puede ser intereses de comunidades o intereses de las comunidades más cercanas. Entonces yo hago un levantamiento de necesidades y busco datos de primera mano, información de primera mano que me sirven como inputs para tomar decisiones y poder ir recolectando esas oportunidades de mejora. Pero si yo en el estado del arte en la búsqueda percibo que los agentes normativos, la norma como tal está un poco chuequita y que permite y que se necesita regularse. Entonces aquí viene otro gran tema de abordar. Aquí entonces son los temas de los grandes temas que yo identifique para poder solucionar las muchas necesidades que se vayan presentando. ¿Eso por qué te lo digo? Para que vaya teniendo vía libre al interior de la institución, porque hay unos intereses de investigación. Entonces ahí podemos seleccionar si es de extensión, si son servicios especializados, si es un proyecto de investigación, si es un proyecto de extensión. Entonces la idea es ir canalizando y ordenando cuáles son sus intereses desde la institucionalidad, digámoslo de esa manera, para poder atacar ahí sí y poder permear las oportunidades del entorno. Pero esa es como una idea que muy humildemente la refiero como para empezar a trabajar y abordar el tema que están mencionando. Franklin y Gracias. Diana, Perdón, Diana. No, sí, simplemente quería decirles que sí me parece muy valioso lo que me acaban de aportar y porque es que siempre he pensado pues desde el urbanismo que todos estos temas de innovación y demás deben ser cosas muy tangibles, es decir, deben derivarse en productos tal como ustedes nos los mostraron en los ejemplos. Entonces, digamos que de ahí nacía como toda esta inquietud por la incertidumbre que puede generar ese producto tangible que se pueda dar desde una investigación o algo así. Gracias. Listo, también le estoy dando voz a las preguntas por chat. Entonces, Franklin y Diana, tenemos la siguiente de Elena Mina Delgado. ¿Cómo se plantearía una propuesta de valor para el servicio de intermediación laboral? Y la siguiente, de Jorge Enrique Gómez, la siguiente, por aquí se me perdió, de Norberto Roa. En tiempos de pandemia, ¿cómo identificar necesidades y nichos de negocios? La primera referida a cómo plantear una propuesta de valor para el servicio de intermediación laboral y la segunda, en tiempos de pandemia, cómo identificar necesidades y nichos de negocio. Bueno, ¿cómo crear una propuesta de valor en ciertos negocios, en ciertos temas? Llamo negocios como líneas de investigación o intereses más bien. ¿Cómo empezar a crear valor? Es dependiendo precisamente de esa oportunidad y de mi interés y siendo muy consciente en si tengo y cuento con capacidades instaladas tangibles o no tangibles, y si me soporta institucionalmente mi universidad en cuanto a qué. Primero, un tema administrativo.
porque yo, por más interés que yo tenga, quiera en responder a una necesidad y no tengo el aliado, por ejemplo, o no tengo las capacidades internas para dar respuesta, pues se me va a dificultar mucho esa acción de respuesta. Conociendo al usuario final y demás. Entonces, en la medida yo puedo crear valor en mi propuesta objetivamente cuando yo me reconozco, acuérdense del lienzo, que acá están todos los mínimos para hacer un buen ejercicio, o hacer más bien un buen ejercicio, quitemos todos esos adjetivos, para hacer un ejercicio de propuesta de valor. Entonces yo tengo que conocerme cuáles son mis aliados, cuáles son mis capacidades instaladas, cuál es mi know-how, mi talento humano, cuáles son mis departamentos que me van a apoyar, y ahí sí puedo decir, vea, ya previamente identificado cuál es la oportunidad, pues ya yo puedo empezar a crear valor. ¿Cómo? Conociendo a ese usuario para resolver sus necesidades y sus duelos y poder hacer esa empatía y esos lazos de confianza, y ahí se va trabajando. Eso es como obviamente esto puede modificarse porque nada está escrito sobre piedra, y yo aconsejo siempre conocer cuáles son las variables del entorno y del caso. Siempre, yo me ubico en un espacio porque independiente, yo estoy en un entorno de, por ejemplo, de geotecnia, pues geotecnia puede ser muchas cosas. Incluso dentro de la misma empresa pueden surgir proyectos que tengan diferentes matices. Entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las covariables? ¿Y cuál es el escenario? ¿Y cuáles son? Es conocer el ambiente, el ecosistema. Eso es muy importante para poder aterrizarlo. No sé si Diana quiere agregar algo. Sobre esa respuesta, no, de pronto sobre la pregunta de tiempos de pandemia, me gustaría aportar sobre ese punto. Creo que lo que dijo Franklin sobre la anterior pregunta estuvo súper claro. Bueno, en tiempos de pandemia, ¿quién fue la persona que hizo la pregunta? ¿Cuál es el nombre? Germán. No es Germán, perdón. Norberto Roa. Listo, Norberto. Bueno, pues de hecho hay algunas... Se te fue el sonido. Diana, estás sin sonido. Perdón, es que ya. Te decía que en tiempos de pandemia, de hecho, hay muchas cifras, pero algunas hablan de que durante la pandemia cerca del 70% de los negocios y otros han tenido que reestructurar su propuesta de valor. Entonces, en tiempos de pandemia creo que ha sido una oportunidad donde más hemos tenido que entrar en esa redefinición de cómo generar valor. Pensemos en casos súper básicos, restaurantes que tenían todo su tema experiencial en sitio, pasar estas experiencias pues a unos temas más de domicilios o con una reducción de capacidad y demás. Entonces creo que es donde más hemos tenido esa oportunidad. Hay unos libros muy interesantes, por ejemplo te recomiendo que se llama Post Corona, From Crisis to Opportunity, donde empiezan ya a documentar todo esto, que realmente coronavirus es una gran oportunidad para desarrollar nuevas propuestas de valor. Todos hemos tenido nuevas necesidades en esta pandemia y creo que es como ese escenario ideal. De hecho, en este libro mencionan pues que hay un tema que ahora va a empezar a ser una nueva tendencia en estos temas de generar propuesta de valor, y es que los usuarios cada vez somos mucho más exigentes en sí. Tú me estás diciendo que es que tu propuesta de valor es que eres amigable y sostenible, demuéstramelo. O sea, como que estamos ya entrando también en una etapa donde la propuesta de valor no solo debe ser como palabras, sino demuéstrame que realmente eso que dices que haces tan distinto es real. Entonces los usuarios cada vez son más exigentes en este sentido, y bueno, y pues creo que hay muchas cosas allí por analizar de estos nuevos comportamientos que se están gestando, y cada uno de esos nuevos pequeños detalles y retos que hemos tenido son una oportunidad para generar valor, y pues hay muchas necesidades ahora distintas. No sé, Franklin, si quieras agregar algo adicional. Perfecto. Bueno, entonces le damos gracias a Diana, le damos la palabra, que tiene la manito levantada, a Castillo. Veo solo el apellido porque ese es el nickname que tienen acá, Castillo Angulo. No alcanzo a ver el nombre. Alejandra Castillo tiene la manito levantada. Gracias, muy buenas tardes para todos. Alejandra Castillo, docente de la Facultad de Salud de la Universidad. Excelente este webinar, muchas gracias por el espacio. Quería preguntar en términos concretos, de acuerdo a lo que acaban de decir, ¿cuál sería entonces la diferencia o las diferencias, si las hay, entre la propuesta de valor y la ventaja competitiva? Generalmente tendemos a confundir un poco
los alcances. Entonces me gustaría como escucharlos de acuerdo a su experiencia, cuál podría ser las principales diferencias. Gracias. Ok. Bueno, Franklin, si quieres me lanzo, yo empiezo a responder. Bueno, Vale, desde mi punto de vista y mi experiencia, digamos que uno una propuesta de valor la puede empezar a identificar en unas etapas muy tempranas, incluso del desarrollo de un producto, servicio, modelo, porque pues uno sabe cómo es, qué funcionalidades tiene y empiezas a encontrar como ese match y ese encaje con necesidades afuera. Entonces eso pasa en una etapa temprana, pero yo entiendo más una ventaja competitiva cuando ya tú logras apropiar una serie además de estructuras internas y una dinámica pues como que empiezas a consolidar y se vuelve cada vez más sólida y que realmente la logras capitalizar para que sea un diferencial. En las primeras etapas, cuando pues, una propuesta de valor está, por ejemplo, incipiente, pues seguro que tú tienes unos diferenciales, pero ya, o sea, una ventaja competitiva es cuando lograste consolidar, identificarlos y los apropiaste. Hay algo muy importante también con este tema de las ventajas competitivas, y es que hoy en día uno encuentra pues una forma, pues como que puedes lograr establecer esas variables como ya consolidadas que te hacen distinto y te logran poner en una posición competitiva importante. Sin embargo, en este entorno tan cambiante también hay que empezar a pensar en ventajas como más evolutivas. O sea, hoy soy bueno en esto, pero como en el año 1, en el siguiente año, de hecho, cuando uno logra identificar la ventaja competitiva es cuando debe empezar a pensar en cómo la evolucionas, porque seguro que va a empezar a cambiar. Pero entonces yo la veo así, creo que ventaja competitiva es algo ya que lograste capitalizar, y la propuesta de valor, si bien te hace distinto y le genera valor, no necesariamente es aún una ventaja para ti, en principio. Lo veo un poco así. Complementando un poquito, la ventaja competitiva, por experiencia, a mí sí me gusta validarla con ese proceso de madurez comercial, con la CRL. Por eso mencionaba el tema de cuando estaba hablando, el tema de madurez del producto o servicio, pero también conocer y transferir verdaderamente cómo yo puedo validar objetivamente esa aceptación competitiva frente a mis demás competidores, desde una madurez comercial, es decir, la aceptación. Como decía Diana, ya yo estoy aterrizando lo que verdaderamente... La propuesta de valor, aquí hay dos cosas y están relacionadas porque no van en contravía. Ellos no van en contravía. La propuesta de valor es, yo tengo varios diferenciadores y pueda que, ejemplo, como empresa, a mí me funcione con el usuario X y le doy una solución a ese usuario. Y ahí tengo muchos elementos y elementos que me distinguen y que hacen parte integradora de esa solución. Pueda que toque en otro escenario del producto o pueda que no. Ahora, de ese grupo, yo como empresa digo, tengo una ventaja competitiva y yo lo estoy viendo y reflejando porque muchos de mis usuarios digo como venta de un producto, por ejemplo, grande, de una máquina, de un licenciamiento. Me lo están licenciando varias empresas. Entonces, yo soy bueno ahí e identifico. Tuve 2 ejercicios en otra universidad que trabajé y así nosotros hacíamos como una validación, entre comillas, y nos funcionaba sobre la ventaja competitiva. En términos reales, si a eso te refieres en temas de ingresos, que yo me vaya consolidando un poquito más desde la experiencia. De acuerdo. Vale, listo. Franklin y Diana, 2 últimas preguntitas. La siguiente es que si existen, esa la hicieron hace un rato, esta para finalizar la sesión, por favor les recordamos que en el chat está el link de inscripción para el siguiente webinar y el link de asistencia. Por acá teníamos a alguien preguntando si existía herramientas de monitoreo de necesidades actualmente en Colombia. No encontré la pregunta específica, pero la tenía ahí. A ver si la veo por acá. ¿Existen en Colombia plataformas para identificar demandas o necesidades de carácter tecnológico, necesidades tecnológicas? Franklin, bueno, yo lo veo esto muy alineado con el tema de inteligencia competitiva. Si bien pues no existe una plataforma puntual donde uno pueda buscar necesidades específicas, digamos, o sea, como voy a ver qué necesidades hay en general, pues sí, cuando tú tienes un tema claramente ya identificado, un tema de interés, como alguna idea de por dónde encaminar como esta investigación, pues sí existen muchas plataformas donde se monitorean los hábitos de consumo o en temas que ya son pues mucho más especializados, donde también uno puede ver
a esa idea que quieres explorar, qué otras, digamos, qué soluciones se han dado, cuáles han sido exitosas, de pronto ver cómo los usuarios qué respuesta han dado. Por ejemplo, nosotros a veces usamos una cosa muy simple cuando son desarrollos que parece simple, pero es muy útil, desarrollos de aplicativos y demás, y entramos a ver, por ejemplo, los comentarios que hacen cuando tú descargas una app y ahí las personas evalúan y hacen comentarios y uno ahí empieza a ver, como que nos dicen, no, chévere, pero me gustaría más esto. Entonces, incluso esas herramientas y de comentarios de plataformas donde diferentes usuarios consumen productos, eso es muy útil, entonces hacerle como un poco de minería de datos a esas secciones en Amazon, si es un producto ya más de consumo masivo, ahí uno puede identificar como necesidades o visiones desde los usuarios, por ejemplo. Solo para complementar un poquito, también no necesariamente las herramientas o plataformas te dan información. También es el análisis de las macro tendencias y tendencias. Hay diferentes herramientas y ahí también hay herramientas tecnológicas que te brindan esas tendencias. Si yo estoy en el sector tecnológico, entonces ahí van a aplicar algunas. Por ejemplo, yo estoy hablando de tecnología. Y acá, por ejemplo, para la Escuela Colombiana de Ingeniería es muy importante el tema de ingeniería civil y de ciencias exactas. Entonces también hay unas plataformas especializadas que muestran cuáles son esas macro tendencias, por ejemplo, desde la parte estructural o de componentes y materiales. Entonces también entendiendo las sinergias y esos relacionamientos dentro del ecosistema nacional e internacional, yo puedo identificar esas tendencias y dentro de esas tendencias hay oportunidades de mejora. Entonces, dependiendo de lo que aplique. Una pregunta para finalizar, dije que era la última, pero es que contamos con la participación de estudiantes de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas de la seccional de la Universidad Piloto en Girardot. Están en sala con nosotros, fueron parte de nuestro grupo de asistentes y esa es una de las cosas que más nos alegra cuando tenemos estudiantes, docentes, empresas. Pues como parte de estos escenarios de crecimiento, ¿no? En términos de transferencia e innovación. El profe Iván Trujillo nos dice, tenemos estudiantes de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas que están consolidando sus ideas de proyectos para trabajo de grado. La pregunta es, ¿cómo se comprende la propuesta de valor al interior de los proyectos de ingeniería para poder establecer una ruta clara que la tengan en cuenta en el desarrollo de su proyecto? Gracias, Dayana. Hola, profe, ¿cómo estás? Dentro de este webinar que realizamos, por eso incluí dos proyectos precisamente que se abordó. Uno dio como resultado una patente de invención y fue un curso de diseño mecánico desde el programa de ingeniería mecánica, con la sinergia de los estudiantes y los profesores y otros profesores externos. Entonces, se desarrolló tal cual en cumplimiento de la asignatura del curso, hay unos objetivos académicos, eso se permeó, pero vimos que se trascendió. Entonces, en nuestro caso, todo se canaliza con la Dirección de Investigación e Innovación cuando son proyectos de investigación desde cursos. Y ahí estamos relacionando y trabajamos muy de la mano con nuestra dependencia, trabaja directamente con Rectoría. Entonces, nosotros trabajamos muy de la mano con la oficina jurídica y la unidad de gestión externa en caso de apoyo, por ejemplo, de modelo de negocio, de todas las oportunidades administrativas que puedan soportarnos, ellos nos ayudan. Y trabajamos y hacemos sinergia de el levantamiento en la medida que vayan surgiendo el alistamiento de esa tecnología. Por ejemplo, acá fue una máquina dobladora para tubos y barras. Entonces, cuando vamos mostrando resultados administrativamente, la universidad va aceptando y vamos participando en convocatorias. También el tema de recursos es muy importante. Nosotros lo hicimos así y creamos valor tanto para las oportunidades industriales que identificamos, que hoy por hoy estamos en ese relacionamiento, informalmente porque estamos haciendo la estrategia de comercialización y cumplieron con los aspectos académicos. Entonces, es como hacer una metodología y estar claro dentro de la gobernanza. Y cuando digo gobernanza es tener claro la política, por ejemplo, de propiedad intelectual, cuáles son los mecanismos por el cual podemos canalizar esas iniciativas si queremos hacer transferencia de conocimiento, porque no solamente es el equipo o el producto o el servicio, es
más beneficios que los debemos, eso tiene que saberse transmitir porque también hay unas regulaciones que se deben cumplir al interior y en la parte externa de ese proyecto. No sé si Diana quiere agregar algo más. No, estoy de acuerdo con lo que menciona Listo, Frank. pues entonces muchísimas gracias a todos. Con esto terminamos. Nuevamente los invitamos a nuestro siguiente webinar. El webinar está programado para el miércoles 3 de marzo a las 4 de la tarde. La denominación de este webinar, como lo mencionaba Franklin, lo anticipaba Franklin, es oferta y demanda en el camino de la transferencia de conocimiento. Muchísimas gracias por su asistencia y por su paciencia, porque estos problemas tecnológicos son esa variable que durante estos meses se ha convertido en parte de nuestras preocupaciones en este tipo de escenarios. Hoy le pasó a todo el mundo, entonces, pero aquí estamos, logramos el cometido. Gracias por creer en esta apuesta de transferir conocimientos, de ampliar capacidades en un tema de interés nacional, la transferencia y la innovación. Muchísimas gracias a Diana, a Franklin, a todos mis compañeros de la red TT, a todos los asistentes. Nos vemos dentro de 15 días por el mismo canal y a la misma hora. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Diana. Gracias a todos. Gracias, Diana. Hasta luego. Hasta luego. No, con cara.